porque pues mi esposa no, ella la piedra porque no se le dijo, venga, lo que tiene Alberto parte de la casa. Lo que hagamos con el alma será para ti, para mí, será para nuestra calma. Oh, mi amor, hoy te tengo aquí a mi lado. Solamente el 75. Solo para ver aquí el efecto de tus ojos morador. Y todo lo que Profe, desactive el silencio de su micrófono porque no se le oye. Me tocó desactivar a Michael. Ya ahorita lo activo porque me estaba colocando música de fondo, puro reggae. O reggaetón, yo no sé qué está. No, es que le gustaba a Michael amenizar la clase con Sí, música. me fascina el reggae, el reggaetón. No, el reggae, perdón. Bueno, jóvenes, nuevamente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes, buenas noches. Profe. Buenas noches, profe. Bueno, Buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Bueno, entonces vamos a cambiar de película. Ahora vamos a ver lo que es la electiva de profundización y hoy vamos a hablar de un tema importante que se llama las negociaciones colectivas, las negociaciones con la cual nos implica tener relaciones personales dentro de la organización con estas organizaciones, valga la redundancia, que se arman dentro de nuestra empresa. Para ello tenemos que conocer en primera mano qué son los sindicatos, ¿cierto? ¿Qué conocemos nosotros de nuestros sindicatos? ¿Qué es eso de los sindicatos? ¿Cierto? ¿Y cómo se constituyen los sindicatos? Bueno, vamos a hacer un pequeño sondeo, mis estimados jóvenes. Fernanda, buenas noches, Fernanda. Bueno, al que le pregunte me activa la cámara, por favor. Buenas noches. Al que le pregunte me activa su cámara, ¿listo? Fernanda. Señor ¿Qué? profe, no me sirve. Bueno, se salvó Fernanda. Fernanda, ¿qué entiende por asociación? Como un grupo, ¿Un grupo? ¿Qué más? sí, como un grupo de varios individuos o de varias personas que De van varios como por lo individuos, mismo, por lo mismo. por un mismo fin. Muy bien, Fernanda. Señor Hans, ¿qué será eso del derecho a asociación? Pues como la membresía, poder pertenecer a esa asociación, podría yo como darle ese significado. Como pertenecer yo a una asociación. Sí, como Bueno, ese derecho, ese acceso, ¿no? Juliana, ¿qué dice Juliana? ¿Qué será el derecho a asociación? Dentro de una empresa.
Pues, profe, y sí, como el nombre mismo lo dice, es como el derecho de ellos a unirse a ciertos grupos que estén establecidos en la compañía, En ciertos ¿no? O pues, grupos. No, sí, no, es válido, Juliana. ¿Qué dice Valeria? Valeria, buenas noches. Voy, espérenme. Ya, tengo que activar la cámara. Bueno, Valeria. Valeria sí es juiciosa, sí hace la tarea completa. Profe, pues sí, lo que decía Juli, como pues creo que es un derecho que tenemos todos y que es de hacer parte de un grupo, de un Saluda. sindicato, de cualquier, hola, de cualquier grupo, de cualquier sindicato, cualquier, Muy pues, bien, Valeria. Excelente. Dijo de cualquier sindicato. Muy bien. ¿Por qué tenemos que saber esos conceptos? Poder entender qué es una negociación colectiva, ¿cierto? Para poder entender. Entonces, ¿qué nos dice la ley? La ley, a través del Código Sustantivo, nos habla sobre un derecho de asociación. El artículo 3, sí, el artículo 353 del Código Sustantivo dice, establece que de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen... Mayday, te perdemos, ¿Me escuchan? recortado. ¿Escuchan? A ver, díganme sí, no, ¿cómo me escuchan? Jóvenes, Valeria, David, Carlos, Dubán, Paula, Hans, Escucha Fernanda, medio, ¿me medio, escuchan profe. bien? ¿Me escuchan mejor? Sí, señor. Por momentos se le va. Bueno, muy bien. Entonces, Se va y después habla todo muy rápido, como si estuviera desatrasándose de lo que acabas de decir. Ajá, me pasa igual. sí, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco más pausada, si es que es el tema No, profe, pero es que no eres tú, sino que como que trata la señal de mandar todo lo que dijiste así, todo rapidito. O Un sea, es como momento, tema de otra vez. Bueno, vamos a tratar Todo el chorro. eso mismo. Ujú. de que funcione mejor este internet. ¿Listo? Permítame un segundo. Están... Bueno, listo. ¿Me escuchan mejor? David, Carlos, Michael, Ronaldo, Talía, Karin. Sí, profe, sí. Ahora sí, mucho mejor. Mucho mejor el audio. Hans, Sí, profe, mucho Sí, mejor. señor, mucho Camilo, mejor. Johan. Bueno, muy bien. Vamos a Sí, continuar profe, entonces. o sea, a la perfección. Bueno, ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué dijo en cuanto al derecho de asociación el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo? Dice, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, los empleadores y los trabajadores tienen el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse también como federación entre sí. ¿Se dan cuenta? Que dentro de la Constitución Política, en su artículo 39, le permite a los empleados y a los empleadores de asociarse, ¿cierto? Y dice otra parte, los trabajadores y los empleadores sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Entonces, des en cuenta, jóvenes, que nosotros nos podemos asociar como partícipes de un sindicato, ¿cierto? Nos podemos
Permítame un segundo. Buenas noches. Buenas noches. Respetado coordinador. Nosotros podemos asociarnos dentro de una organización, dentro de una empresa. ¿En qué? En algo que se llama sindicato. ¿Sí? Sindicato. Pero la norma también nos dice otras cosas importantes. Y dice, atentan contra el derecho de asociación sindical los siguientes actos por parte del empleador. Bueno, ¿qué significa eso? Que los empleadores pueden ser sancionados si hacen alguno de los siguientes actos que les voy a compartir. Por ejemplo, obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo creen que podemos obstruir eso? Por ejemplo, ofreciendo dádivas, ofreciendo promesas, condicionando la conservación del empleo o mejorándole beneficios a uno y al otro. Eso ocurre sobre todo en las empresas muy grandes. También si hacen el acto de despedir o suspender o modificar condiciones de trabajo, ¿sí? Ese también es un acto que atenta con el derecho de asociación. Y si un trabajador denuncia eso ante el Ministerio del Trabajo, esta empresa puede ser sancionada. Negarse a negociar con las organizaciones sindicales, ¿cierto? Cuando presentan sus peticiones. Despedir o suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado, también es una falta. Impedir que se difunda el ejercicio del derecho a asociación y adoptar medidas de represión contra los trabajadores que están dentro del sindicato o que quieren construir un sindicato. Bueno, entonces, para continuar, vamos a hablar del concepto del sindicato. Paula, ¿qué entiendes por sindicato? Paula. Paula. Voy. Sindicato, un grupo de personas, pues más que todos trabajadores, Sí. que se reúnen para como que compartir sus ideas dependiendo de la empresa. Pues eso creo yo. Eso cree Paulita. Hans, ¿qué dice? ¿Qué es un sindicato? ¿Qué entiende por sindicato, Hans? Pues un gremio sindical es como un grupo que lo cubre unos derechos constitucionales, no sé, en algún formato que está, de que no los pueden echar de una empresa, pero son en pro de los empleados, como porque no Pro de todos se los lo ganen en la empleados. empresa, como de que tengan como mejor remuneración, yo qué sé, lo que ellos vayan a hacer en aforo, pero eso es como especialmente, ¿no? Muy bien, Gustavo Adolfo, ¿qué dices? ¿Qué es un sindicato? Gustavo Adolfo. Pues para mí el sindicato tiene como finalidad es como defender los derechos de los empleados. Pero aquí en Colombia eso se transformó bastante. Sí. Pues los sindicatos se han vuelto como una carga y Sí. pues la verdad eso ya no existe. Ya no existe, muy bien, Gustavo. Gustavo tiene su crítica personal y eso es verdad. Más adelante les voy a hablar por qué los sindicatos han perdido como esa esencia, esa connotación. Cuando hablamos de un sindicato es cuando nos asociamos, ¿para qué? Para perseguir unos intereses colectivos dentro de una empresa, dentro de una organización, ¿cierto? Lo que pasa con los sindicatos a nivel del magisterio, de la educación, ellos luchan por algunas peticiones, por algunos beneficios, y pues a veces el gobierno les cumple, a veces no les cumple, y entonces cuando nos vemos abocados con todo el tema del freno frente a la formación de educación y a todos esos paros que ellos hacen. Pero bueno, muy bien, lo que han dicho tienen muchos referentes, ¿cierto? Pero vamos a tomar un concepto frente a lo que es un sindicato.
El sindicato es una asociación sin ánimo de lucro. Ojo, sin ánimo de lucro. ¿Integrada por quién? Integrada por los trabajadores de una empresa. Trabajadores de una empresa, cuyo objetivo es la defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Eso es un sindicato. Y es una organización de libre ingreso y retiro de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores se pueden afiliar cuando quiera o se pueden retirar cuando quiera. Dentro de los sindicatos, según el artículo 356 del Estatuto Laboral, existen unas clasificaciones de empresa cuando están formados por individuos, ¿cierto? De industria cuando están formados por actividades o ramas económicas, por ejemplo, como la UNED, como FECODE, la CUT, la CGTC, bueno, gremiales, cuando están conformados por ejemplo, como la Asociación Nacional de Choferes, ¿cierto? De oficios varios, por ejemplo, los loteros y los empleados independientes, en fin, perdón, independientes no, loteros, bueno, aquellas personas que no tienen una defensa, ¿cierto? Pero, ojo, también existe una clasificación dentro de los mismos sindicatos, que son los sindicatos de base, los sindicatos seccionales, los sindicatos nacionales. Los sindicatos de base, ¿cuáles son? Son aquellos sindicatos que están conformados por los trabajadores de la misma empresa, o sea, por individuos trabajadores de la misma empresa. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Sintra Benecún. ¿Alguien ha escuchado ese sindicato? Sintra Benecún. Santiago, ¿lo ha escuchado? Santiago. Santiago. ¿No? Angie. Angie, ¿me escuchas? Sí, profe, no, la verdad no he escuchado. Hans, ¿han escuchado ese sindicato? Pues alguna vez sí lo escuché, pero no lo tengo bien referenciado. Bueno, para ¿Cómo todos. se llama, profe? Sintra Benecún. Ah, no. Asociación de Bueno. Venezolanos en Colombia. De venezolanos. Porque están Sería el colmo, joven, que te vamos a tener un sindicato aquí de venezolanos peleando por los derechos que el gobierno nacional que el gobierno nacional se los está dando al 100%, derechos que no se los dan ni los propios ciudadanos colombianos, pero bueno, ese es otro camino por discutir en algún momento. Bueno, Juan Camilo, para resolverle, para que esa inquietud de las venezolanas, creo venezolanos, algo así, venezolanas. Sintra Benecún es un sindicato patronal, se llama el Sindicato de Trabajadores de la Beneficencia de Cundinamarca. Está conformado por empleados de esta empresa, de esta organización, ¿sí? Con un número mayor, igual o mayor a 25 empleados. Son de base cuando están conformados por empleados de la misma empresa y superan el número de igual a 25 o más trabajadores. ¿Listo? Y estos sindicatos tienen su personería jurídica, su personería administrativa, su personería financiera. Actúan con total autonomía. Son organizaciones legalmente constituidas ante el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Organizaciones sindicales. Luego existen los famosos sindicatos seccionales. Los sindicatos seccionales son los que están conformados por varios sindicatos de bases. Por ejemplo, Sintra Benecún, Sintra Loteven, Sintra Benecún de la misma seccional. Bueno, de varios sindicatos se forma esos sindicatos seccionales. Y los sindicatos nacionales son los que están formados por todas esas seccionales y por todos esos sindicatos de base. Es decir, por ejemplo, Sintra Benecún de Cundinamarca, Sintra Benecali, Sintra Bene Manizales, Sintra Medellín. Es decir,
que el sindicato nacional es el que agremia a todos esos sindicatos de base y seccionales. ¿Sí? ¿Ya me entendieron, jóvenes? Díganme sí. Johan, Más o Gustavo, menos. Brigna. Si tienen Sí, dudas, señor. pregunten, porque, ojo, ustedes en sus empresas, cuando conformen sus empresas, seguramente van a tener que aprender a relacionarse laboralmente con estas organizaciones, ¿cierto? Y es lo que vamos a ver ahorita, cómo se relaciona dentro con estas organizaciones, sobre todo cuando hablamos de negociaciones colectivas. ¿Listo? Entonces, si hay duda, pregunten, jóvenes. Este es un abierto para que el que no le quede muy claro qué son los sindicatos, cuáles son sus clasificaciones, pregunte y reforzamos para que sea claro. ¿Listo? Continuamos, ¿cierto? No hay preguntas. ¿Listo? Bueno, una vez están constituidos estos sindicatos, pues viene un tema con ellos que se llama la negociación colectiva de trabajo. ¿Y qué será la negociación colectiva de trabajo? Vamos a preguntarle aquí a nuestros jóvenes, ¿qué será una negociación colectiva? Que Britney, todos estén de acuerdo. Britney, ¿qué entiende por negociación colectiva? Britney, Señor, ¿qué será eso de negociación colectiva, Britney? pues colectivos que se colaboran cada uno, o sea, se colaboran unos a los otros, entonces, Negociación pues creo que se colectiva. trata de eso, como, Ojo, negociación colectiva. sí o Bueno. no sé, estoy equivocada. Bueno, Valeria, vamos a, sí, no es por ese camino. Valeria Zapata. Señor, Valeria, buenas noches, active esa cámara, Valeria, vamos a ver. profe, otra vez. Ahí Ah, de está. verdad que Valeria ha sido juiciosa. Valeria, ¿qué será eso de negociación colectiva? Valeria. Selección colectiva, profe, yo creo que pues es algo que todos estén de acuerdo y que vayan, pues, que todos tengan el mismo propósito, ¿no? Dentro Que de una todos empresa. tengan el mismo propósito. David Puentes, gracias, Valeria. David, señor David Puentes. David. Señor David. Bueno, Carlos Dubán. Buenas noches, Carlos Dubán. Buenas noches, profe. Carlos Dubán, ¿qué será eso? Diría Carlos Dubán, me tiene olvidado porque no me ha preguntado hoy nada. Carlos Dubán. Profe, normal. ¿Qué es eso de Hay convención? varios compañeros que también quieren hablar. Toca mirar a ver cuáles son, que hacen la mano. Carlos Dubán, ¿qué será eso de negociación colectiva? Pues, profe, yo creo que pues, hablando ahí, creo que son como el grupo de asociaciones que van a un mismo motivo, a un mismo fin. De pronto, digamos, a llegar a un acuerdo. A un acuerdo. Un acuerdo con, no sé, con las empresas o, sí, a lo que están haciendo de pronto el sindicato. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a centrarnos ahora sí en aclarar este punto. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental de diálogo social. Ojo, mecanismo fundamental del diálogo social, a través del cual los empleadores y sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas. ¿Cierto? Y ojo con esta partecita. Además, constituye la base del mantenimiento de buenas relaciones laborales. Ojo, buenas relaciones laborales. Eso es lo que es una negociación colectiva, ¿cierto? Es como ese mecanismo para entre esas organizaciones y esos sindicatos, como entrar a buscar mejores condiciones de trabajo, mejor remuneración, bueno, y buscar que dentro de ese pliego de peticiones, ¿cierto? De esa negociación colectiva, ese pliego de peticiones que se presente
se logre llegar a feliz término para el beneficio tanto de las empresas como de las organizaciones sindicales. ¿Listo? Para que haya negociación colectiva, mis estimados jóvenes. Profe, qué pena que si aceptas a Jennifer. Jennifer, bueno, sí señor, ya. Gracias. Bueno, gracias Gustavo. Para que haya negociación colectiva, debe haber primero un sindicato constituido legalmente y segundo, presentar un pliego de peticiones en términos que dice la ley. Eso tiene unos términos. ¿Y qué es un pliego de peticiones? Donde le estamos radicando a nuestro empleador ciertos elementos o ciertos prebendas que queremos para que mejoren nuestras condiciones laborales. En ese pliego de peticiones. Y ya les voy a hablar, por ejemplo, ¿qué se pide? Entonces, vamos a hablar de algunas cositas. Por ejemplo, en esos pliegos, ¿qué se pide? Por ejemplo, solicitudes para garantizar el desarrollo sindical. Entonces, por ejemplo, piden el reconocimiento sindical, es decir, que se respete la organización sindical dentro de la empresa. ¿Qué más piden? Que se respete el derecho de asociación sindical, ¿cierto? Lo que hablamos anteriormente. O sea, que no se utilicen esos vicios de los que hablamos, por ejemplo, en una empresa de 100 trabajadores, ¿cierto? Hay 25 sindicalizados, pero 75 no. Que a esos 75 no se les está ofreciendo más prebendas, pero solo con una condición, no se afilia al sindicato, ¿cierto? Entonces ellos piden que haya un reconocimiento sindical, que haya un derecho de asociación sindical, ¿cierto? Que haya un derecho al trabajo. ¿Qué quiere decir? Que por ser usted miembro de un sindicato, el derecho al trabajo usted sea mínimo, o sea, deme la papayita y lo saco, ¿cierto? Que haya un fuero sindical. ¿Sabemos qué es un fuero sindical, jóvenes? ¿Qué será eso de fuero sindical? Vamos a preguntar a él. No. Angie, ¿sabes qué es un fuero sindical? Profe, será algo relacionado con ahorros, pero más que todo, como a lo que tú estás diciendo, como a las solicitudes para el reconocimiento de la asociación sindical. Como un O sea, reconocimiento. Angie, por ese lado, como un reconocimiento. Pero un fuero sindical es una protección que le da la ley a usted por pertenecer a una organización sindical. Pero, primera condición y única, que esté afiliado y que sea de la junta directiva. Ojo, como toda organización, debe haber una junta directiva, ¿cierto? Sabemos que es una junta directiva, Juan Nicolás. Juan Nicolás Rubio. Juan Nicolás, como que dejó la foto y no está presente. Johan. Buenas noches, Johan. Johan, como que tampoco está. Johan. Juliana. Juliana, ¿me escuchan? Sí, profe, pero medio entrecortado, la verdad. ¿Ya mucho mejor, Juliana? Casi no le escucho. ¿Mucho mejor? No, profe. Espérame. No, profe. Ya subí el volumen. ¿Me escuchas mejor? Sí, ya un poquito mejor. Profe Juan Nicolás dice que tiene problemas con el internet, es por eso no pudo contestar. Juan Nicolás, que tiene problemas, sí, es que a veces empieza a molestar tanto estas tecnologías que no nos permiten como comunicarnos bien. Bueno, Juliana, ¿me escuchas? Juliana. Sí, profe. Sí, profe, pero qué mala eres. ¿Me repite la pregunta, por favor? Juliana, qué mala eres, como dice la canción. No, Juliana, no. No. Juliana, ¿entendemos qué es un fuero sindical, Juliana? ¿Qué es que? Disculpe, profe. Un fuero sindical.
Em, no sé, profe, no sería, pues no estoy segura si es como, creo que son como unas normas laborales Unas que normas. deben tener, algo así creo que es. Buenas, buenas. Gustavo Adolfo, ¿qué será eso, el foro sindical? Perdón, profe. Gustavo Adolfo, ¿qué será eso del foro sindical? Dentro de una organización sindical. Foro. Fuero, Pues será fuero, como la fuero, cantidad de gente que se debe reunir de esa asociación. fuero, bueno. Bueno, ya les voy a hablar un poquito más. Gracias, Gustavo. Ojo, ¿por qué es importante que ustedes entiendan estos términos? Porque en algún momento de la vida ustedes van a ser grandes empresarios o van a ser gerentes de una empresa o van a ser el jefe que va a manejar un grupo muy grande dentro de una organización y seguramente van a tener que enfrentarse a empleados que están sindicalizados, ¿cierto? Y sobre todo aquellos que tienen fuero sindical. Bueno, el fuero sindical, ¿qué es? Es una protección que le da la ley a aquellos trabajadores sindicalizados que pertenecen a una junta directiva. Como toda organización, debe haber una junta directiva, ¿cierto? ¿Por quién debe estar compuesto? A ver, Carlos Dubán. Una junta directiva, ¿por quién una junta directiva, qué composición debe tener? ¿Qué cargos? Carlos Dubán. Profe, pues no les sabría decir. Bueno, arranco. Un presidente, ¿cierto? Un No sé, de presidente. pronto, digamos, pues podría estar como el jefe, sí, como el presidente, exactamente. De pronto, un vocero, tal vez. Un vocero. ¿Y ese vocero cómo lo llamamos? Por ejemplo, presidente, ¿sí? Presidente de la junta directiva del sindicato JJ Johnson, por decir. Aparte del presidente, ¿qué más debe haber en una junta directiva? ¿Se acuerdan de esa junta directiva de los barrios? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Quiénes hacen parte de esas juntas directivas en los barrios? En las juntas directivas comunales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí reconocen que es una junta directiva? Más o menos, profe. Bueno. Pues que entonces está ahí, está, digamos, el vocero, de pronto los fiscales, que de pronto, digamos. Muy bien, un fiscal, ¿qué más? ¿Qué más requiere esa asociación? Un tesorero. Un tesorero, muy bien. ¿Qué más? No sé, de pronto recursos humanos, tal vez. No, más o menos. No, entonces, muy bien, ya arrancamos. Secretarios. Secretario, entonces, mire, principales, presidente, fiscal, vicepresidente, tesorero y secretario. Esos señores, conjuntamente con sus suplentes, tienen fuero sindical. Es decir, que la empresa, como es una posición constitucional, la empresa no los puede despedir sin justa causa o sin haber iniciado un proceso ante el Ministerio de Trabajo. Miren por qué a veces empresas dicen, pero ¿por qué tenemos este sindicato y no podemos sacarlos? Porque esa gente tiene una protección especial. Y la única manera que los puedo sacar yo es mediante un proceso, ¿sí? Un proceso ante un juez o por una falta gravísima para poderlos despedir, ¿cierto? Dentro de esas juntas directivas de los sindicatos también hay comités, entonces hay el comité de deportes, hay el comité de relaciones, hay el comité de capacitación, hay el comité de vivienda. Bueno, a veces se inventan como 5 comités. ¿Para qué? También para proteger la gente, para que los empresarios no los despidan de manera tan fácil. Entendí ahora sí, digamos, como la dinámica de estos sindicatos, de estas asociaciones sindicales. Son organizaciones sin ánimo de lucro, pero como son organizaciones deben tener una junta directiva que es la que direcciona todos estos procesos, entre unos la negociación colectiva. Y dentro de la negociación colectiva son los que conjuntamente con todos los asociados presentan pliego de peticiones. Y dentro de ese pliego de peticiones piden lo que les estoy compartiendo. Por ejemplo, el reconocimiento sindical y el derecho a asociación.
y el fuero sindical. También que piden en esas pliego de peticiones, el derecho al trabajo, o sea, que tengan estabilidad y que no sean despedidos solamente porque pertenecen a un sindicato. Piden también que le hagan descuentos sindicales, es decir, que los trabajadores que sean afiliados se les descuente un porcentaje. Generalmente ese porcentaje oscila entre el 2, 3, 4%. ¿No? Que haya participación en las decisiones que afectan las garantías sindicales, solicitan eso. Que hayan permisos sindicales remunerados y viáticos, por ejemplo, para las comisiones negociador y el asesor. Resulta que los sindicatos presentan esa pliego de peticiones para llevar a cabo una negociación colectiva. Entonces, muchas veces no lo hacen dentro de las empresas, sino lo hacen en otra ciudad, por ejemplo, en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, ¿cierto? Entonces, ellos solicitan eso. Y también piden fomentar las actividades deportivas, recreativas y culturales. Eso es como una parte de lo que ellos piden, ¿cierto? Muy claro y para todos. ¿Tienen preguntas o muy claro el tema? Hans, Gustavo, Laura. Claro, Angie, ¿o tienen dudas o preguntas? Sí, señores, vamos. Profe, ¿sabe cuál es mi duda? Eso, cuando crearon esa... Señor, dígame, Hans. Esa de Avianca, acta, porque se Sí. declaró de que no era... Si los manes tenían que estar súper bien asesorados y todo, o pues no sé si su merced tenga la respuesta, qué pena. No se preocupe. Claro, el estado de que dentro con de fallo de que no era una agremiación de eso, de sindical. el sindicato. No se preocupen que yo fui presidente de un sindicato a mis escasos 23 años. Fui presidente de un sindicato del grupo de Grasco. Grasco es un grupo que agremiaba a 12 empresas. Y de una de esas yo fui presidente. Entonces me pregunta Hans que por qué los jueces Pues no sé si declararon. es mi internet, profe, o el suyo, pero no lo escucho. A ver, su conexión está inestable, un poquito creo que la mía. Vamos a ver si nos mejoramos. ¿Ya me escucha mejor, Hans? Hans. Sí, sí, sí. Entonces Hans me decía que, ¿qué? Repítame, ¿cuál era su duda, Hans? Porque se declaró como no sindicato el de ACTA, el de Avianca. De ACTA, con los pilotos. Los pilotos. Dos cosas. Hubieron intereses del gobierno. Y desafortunadamente cuando usted lo quieren declarar ilegal, pues los jueces son los que dan la última palabra. Habían intereses muy fuertes dentro de, si los declaraban legales, el Estado tenía que haberlos indemnizado con una cantidad de dinero. Entonces, y es una crítica real. ¿Qué le queda más fácil al Estado? ¿Remunerar al juez o remunerar a los pilotos? Contésteme, Hans. Hans. Es que lo escucho entrecortado, profe. Qué pena. Hans. Para que uno lo declare. Profe, escuché entrecortado. ¿Sabes? ¿Ya mejoramos? ¿O no, profe, pero como tal es el internet, es por momentos, no. Pero ya ahora sí. ¿Sí? Bueno. Hans, ¿por qué es más fácil? ¿Qué era la pregunta, profe? Usted me está diciendo que por qué el gobierno los declaró inconstitucionales o legalmente constituidos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué cree que qué le queda más fácil al juez, al gobierno? ¿Indemnizar a los miembros de ese sindicato o declararlos ilegales ante un juez? Pues toda la vida declararlos ilegales, profe. Bueno, muy bien. Dejemos ahí, ya les mando la invitación y continuamos nuevamente a las 9 de la noche porque nos queda un minuto. ¿Listo? Listo, Continuamos profe. a las 9 de la noche. Ya les envío la invitación. Listo, profe. Ya se las envío.